Ok, entonces, sobre qué quería hablarles hoy? Alguna introducción a algunas de las técnicas experimentales que se usan en el área de la materia condensada, técnicas ópticas. Y vamos a empezar con lo básico y bueno, vamos mirando diferentes sistemas, diferentes equipos. La idea es que así hoy no vayan a salir los estudiantes expertos en las técnicas de caracterización y de experimentación, que al menos empiecen a tener un pasabocas de qué tipo de equipos se usan en un laboratorio de física de la materia condensada, qué técnicas experimentales son las que normalmente trabajamos y para qué sirven, cuál es la física que está detrás de estas técnicas, etcétera. Entonces, vamos a empezar primero voy a empezar, digamos, presentándome, ya les dije en dónde estoy, pero un poco les voy a hablar de mi trayectoria. Yo soy físico de la Universidad Nacional de Colombia, estudié en Bogotá, tanto mi pregrado como mi curso de maestría en física, los dos. Luego de terminar estos estudios, me dirigí a Italia, en donde llevé a cabo mis estudios doctorales en un centro nacional de investigación que se llama Consejo Nacional de la Investigación en una ciudad al sur del país que se llama Lecce. Allí llevé a cabo entonces mis estudios doctorales y luego me dirigí a la Universidad de Maryland en College Park, muy cerca de Washington, D.C., en la costa este de los Estados Unidos. Y allí me vinculé a un instituto que se llama el Joint Quantum Institute, en donde trabajé con un profesor que se llama Mohammad Hafezi. Y allí estuve durante 3 años. Luego, en este último año, desde mitad del 2024 hasta la mitad del 2025, fui científico senior en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Y después de terminar esta posición, en agosto de este año, acabo de comenzar, como les comenté, un grupo de investigación acá en la Universidad de Maryland, Baltimore County, en donde estamos en el proceso de construir un laboratorio de materia condensada, donde usamos medidas ópticas y medidas típicas de la óptica cuántica aplicadas a sistemas de materia condensada, donde las interacciones son muy fuertes y entonces estudiamos la nueva física que emerge en estos casos. Eh, Déjenme poner el láser, eso. Entonces vamos a empezar con algunas de las técnicas básicas que usamos en nuestro laboratorio. La primera es hacer imágenes. Es una cosa muy básica que hay que saber por muchas razones, porque a veces uno necesita simplemente alinear, por ejemplo. Entonces yo necesito que mi sistema esté alineado con el láser con el que lo voy a excitar y para ese caso tengo que hacer una imagen. Pero también hay casos en los que yo quiero saber en qué dirección mi sistema está emitiendo la luz. Entonces hay muchos diferentes escenarios en los que es requerido hacer una imagen o del sistema como tal, la imagen que reconstruimos con una cámara de celular, pero también hay otro tipo de imagen que se llama imágenes de Fourier, que ya no me hablan de en dónde está, de dónde está viniendo la luz, sino que me habla de en qué ángulo está siendo emitida. Muy importante por diferentes razones. Vamos a ver entonces lo básico de la formación de imágenes, que tenemos típicamente un objeto. Acá puse la foto de una muestra. Esto es como típicamente se ve una muestra de las muestras con las que trabajamos. Y el sistema más básico que existe para crear imágenes es tener dos lentes. Esta primera lente que colima la imagen, le llamamos colimar la imagen. Después, esta segunda lente que me focaliza la imagen y me la reconstruye. Entonces hay un objeto, con esta lente colimo la luz que proviene de ese objeto y luego esta otra lente la focaliza. Ahora, aquí en este plano, ¿qué me conviene poner? Pues me conviene poner una cámara para poder recrear esa imagen. Es el setup más básico que hay para hacer imágenes, pero aún este setup tiene bastantes conceptos muy importantes, como por ejemplo el de apertura numérica, es un concepto muy importante en óptica. Entonces yo les voy a dar una serie de palabras o de conceptos para que si hay algo que les interesa más que el resto,
pues puedan un poco profundizar. Apertura numérica, primer concepto. Campo visivo, otro concepto importante. ¿Qué tanto puedo ver? ¿Qué tan restringida es mi imagen? Y también el límite de difracción, que es lo que me impone un límite natural, un límite fundamental en la resolución que yo puedo alcanzar y que depende de la longitud de onda con la que yo estoy haciendo esa imagen. Típicamente nosotros usamos la luz visible, o sea, la luz que podemos ver con nuestros ojos desde 400 nanómetros hasta 800 nanómetros, más o menos. Entonces, el límite de difracción me impone que el detalle más pequeño que típicamente podemos observar haciendo ese tipo de imágenes es del orden de 200, 300, 400 nanómetros. Ese es el límite de difracción. Bien, este es entonces, una vez ya reconstruimos la imagen en nuestro setup, la ponemos en una cámara y obtenemos algo como esto, simplemente una imagen de la muestra que estemos estudiando en ese momento. ¿Qué más podemos hacer? Podemos obtener resolución angular. Como les dije, hay muchos casos en los que ya no me interesa de dónde viene la luz, entonces ya no quiero reconstruir una imagen del objeto, sino que quiero saber en qué dirección la luz está siendo emitida desde este objeto. Hay razones muy poderosas, pero no las vamos a discutir en este momento, pero hay muchas razones por las que es muy conveniente saber la luz, el ángulo en el que la luz está emitiendo. ¿Cómo se hace en este caso? Igual, hasta ahora todo igual. Lo único que tenemos que tener en cuenta que es que después de esta lente hay un plano acá, que es un plano bastante especial. ¿Por qué? Se llama el plano de Fourier y cumple la característica de que los rayos que son emitidos en la misma dirección, independientemente de el lugar de origen en el objeto, si son emitidos en el mismo ángulo, se van a focalizar en este mismo punto. Entonces, independiente de donde sea emitida, de la proveniencia de la luz, si el ángulo es el mismo, se va a focalizar en el mismo punto. Y eso aplica para diferentes ángulos. Entonces, la luz que se emite en este diferente ángulo se va a focalizar acá. Y la luz que se emite en este tercer ángulo se va a focalizar acá. ¿Qué tenemos al final? Un plano en el espacio en el que la posición se convirtió en el ángulo, o mejor, el ángulo se convirtió en la posición. Entonces aquí, si yo pongo una cámara acá, pues voy a saber que mi objeto emitió luz en esta dirección o en esta dirección. Y eso se llama Fourier, el plano de Fourier, y a eso se le conoce como espectroscopía de Fourier. Entonces, cuando ya necesitamos hacer un montaje completo, lo que típicamente hacemos es tenemos nuestro objeto, después reconstruimos el plano de Fourier en un punto del espacio y luego hacemos una imagen ya no del objeto, como lo habíamos hecho antes, sino una imagen del plano de Fourier. Entonces, acá tenemos el plano de Fourier y luego estas dos lentes hacen lo mismo que originalmente estábamos haciendo acá. Estas dos lentes me reconstruyen la imagen de lo que sea que esté aquí. Ahora estamos haciendo lo mismo. Estas dos lentes me reconstruyen la imagen de lo que sea que esté aquí. ¿Y qué es lo que está aquí? Es el plano de Fourier. Es decir, el plano en el que espacio en realidad es el ángulo de emisión de la luz. Y cuando reconstruimos esa imagen en nuestra cámara, vamos a tener entonces una distribución que nos dice cómo es la intensidad en función de el ángulo de emisión, que en este caso estamos hablando de el ángulo en los dos planos, X y Y, entonces puedo tener la intensidad como función de X y de Y. Y adicionalmente, como les voy a mostrar en un momento, también podemos conocer la energía de esa luz, energía o longitud de onda, que son al final la misma cosa. Entonces, esto es muy importante porque contiene información de propiedades como el momentum de la luz. No solamente entonces ya nos interesa el origen, sino también el momentum de la luz. Y así podemos entonces tener sistemas multilentes porque podemos recrear muchas veces las mismas imágenes y aplicar, y en principio esto podemos continuar haciéndolo infinitas veces. Entonces tenemos nuestro objeto. Luego esta lente me recrea el plano de Fourier acá y luego esta segunda lente me recrea el plano real acá. Y luego yo puedo poner otra lente y esa lente de nuevo me está tomando esta imagen acá
y me está reconstruyendo el plano de Fourier acá y colimando el plano real para que esta cuarta lente me reconstruya el plano real. Entonces, siempre que ponemos pares de lentes, estamos recreando los dos planos, el de Fourier y el plano real. ¿Por qué nos interesa? Porque eso nos permite, por ejemplo, poner filtros. Entonces ya no quiero recibir la luz que se esté emitiendo en un ángulo específico. ¿Qué hago? Pues aquí tengo un plano de Fourier en donde espacio es ángulo. Entonces me limito a poner un filtro en este plano y automáticamente filtré toda la luz que se emitió en un ángulo determinado. O si quiero también un filtro en espacio real, es decir, quiero recolectar la luz solamente que provenga de un área restringida de la muestra. ¿Qué hago? Pongo un filtro en este plano. ¿Por qué? Porque poner el filtro en la muestra se complica muchísimo más. La muestra está dentro de probablemente un crióstato que está muy frío y pues si pongo el filtro, pues el filtro necesitaría estar justo encima de la muestra, pero estamos hablando de muestras diminutas, muy complicado. Entonces, ¿qué es algo más, más audaz que se puede hacer? Pues reconstruyo el plano de la imagen y ahí pongo el filtro. Entonces, por eso es tan importante tener en cuenta dónde se están reconstruyendo los diferentes planos del objeto. Bien, les comenté también que podemos obtener resolución espectral, es decir, ya no sé solamente de dónde se está emitiendo la luz, no sé solamente en qué ángulo se está emitiendo la luz, sino también voy a saber de qué color es la luz que se está emitiendo, cuál es la longitud de onda o la energía. De nuevo, hay una relación uno a uno. Si yo sé la longitud de onda, sé la energía de ese fotón y viceversa. Para eso usamos un equipo, un instrumento que se llama espectrógrafo o monocromador. Dependiendo del uso que le demos, lo llamamos de una manera o de otra. ¿Cómo funciona? Ponemos entonces una rendija que limita espacialmente por dónde puede entrar la luz al sistema. Y después vamos a localizar un espejo parabólico. ¿Qué propiedad tienen los espejos parabólicos y esféricos? Actúan básicamente como lentes, en el sentido de que me van a focalizar la luz o colimar la luz. Entonces yo lo puedo concebir como si fuera una lente. Y tienen una distancia focal asociada. Así que este espejo parabólico me va a colimar la luz. ¿Por qué? Porque la focalicé inicialmente en la entrada de mi sistema. Entonces tenemos una luz que se focaliza acá, que luego se va expandiendo. Después de que la luz se focaliza, automáticamente se va a empezar a expandir. Y luego este espejo parabólico la va a colimar, es decir, la va a hacer que todos los rayos viajen en manera paralela. Cuando ya tenemos la luz paralela, vamos a hacerla pasar por una rejilla de difracción. Y las rejillas de difracción tienen una propiedad muy importante, que es el ángulo al cual la luz se refleja de la rejilla de difracción va a depender de la longitud de onda de la luz. Entonces, exagerándolo, porque en realidad las diferencias son muchísimo más sutiles que esto, pero en un caso límite, la luz azul se va a reflejar en este ángulo, la luz verde se va a reflejar en este ángulo y la luz roja se va a reflejar toda en este ángulo. Entonces, dependiendo del color de mi luz, voy a tener un ángulo diferente de reflexión en esta rendija de difracción. Esa es la utilidad que tienen las rejillas de difracción, que el ángulo de reflexión depende del color de la luz. Y una vez tengo eso, pues otra vez pongo un segundo espejo parabólico y reconstruyo una imagen de ese sistema. Entonces ahora mi luz azul se va a focalizar en un punto, mi luz verde se va a focalizar en un punto y mi luz roja se va a focalizar en otro punto. Así que, ¿qué es lo único que resta? Pues ponemos una cámara en este lugar y automáticamente yo tengo entonces un registro que me permite ver el color de mi luz. Yo sé, si la luz llegó a este píxel de mi cámara, quiere decir que era azul. Si la luz llegó a este píxel de mi cámara, quiere decir que era roja. Así funciona entonces un espectrógrafo. Así que lo único que nos resta es poner un detector acá y ya tenemos cómo
medir exactamente el color de la luz. Y con estos equipos, con monocromador o con espectrógrafo, podemos alcanzar resoluciones muy, muy altas. Estamos hablando de resoluciones de más o menos 10 picómetros. O sea, tomamos un nanómetro y todavía lo dividimos en 100. Eso sería más o menos tomar un milímetro, dividirlo en 100 millones de pedazos, y esa es la resolución que este tipo de equipo nos da. Así que es de los equipos más precisos que tenemos en este momento disponibles en la tecnología. Uno se puede entonces empezar a hacer preguntas como, ok, ¿y por qué espejos y no lentes? Si al final lo que necesito es que mi luz se colime y luego se vuelva a focalizar. Entonces, tendría sentido pensar en que más bien pongo una lente acá y hago entonces un sistema lineal en que tengo lente, luego el grating y luego otra lente y y tengo el mismo efecto. Simplemente la razón es que las lentes, al ser hechas de un material y a la luz tener que atravesar ese material, tienen un índice de refracción que depende de la longitud de onda. Así que eso lo hace un poco inconveniente porque entonces esto voy a perder precisión porque va a implicar que esta distancia focal va a ser diferente para cada color de luz. Y eso entonces es la razón por la que se prefiere usar espejos parabólicos que lentes. Claro, esto hace que los espejos, que construir este equipo sea mucho más costoso. Las lentes en general son relativamente económicas, los espejos metálicos son mucho más costosos, pero es la única manera para evitar lo que llaman cromaticidad. Cromaticidad quiere decir que algo depende del color de la luz. Y en este caso, si yo pongo una lente, pues voy a tener que la longitud focal y toda y toda el modo de operación del equipo va a depender del color de la luz, así que pierdo la resolución que habría alcanzado con los espejos. ¿Qué conceptos podemos revisar para los que se interesen? Podemos mirar rejillas de difracción, diffraction gratings en inglés. Tenemos diferentes órdenes de difracción, así que hay toda una teoría de la óptica clásica que nos permite entender este concepto. Aquí hasta ahora todo es óptica geométrica, trazamos rayos, nada, todavía no estamos en nada cuántico. Esta es una técnica simplemente que usa los conceptos de la óptica geométrica. Espejos curvados sería el otro concepto para estudiar cómo funcionan los espejos curvados, qué me permiten hacer, qué no me permiten hacer. Y una cámara CCD, que CCD, las letras CCD están por Charged Coupled Device. ¿Por qué? Porque básicamente es un arreglo, una matriz de muchos capacitores que se cargan con la luz a través del efecto fotoeléctrico y luego, cuando ya están totalmente cargados, cierro mi cámara y descargo los capacitores, mido qué corriente había en el capacitor, cuánta carga había a través de la corriente que pasa por mi detector, y así yo supe cuántos fotones, cuánta luz llegó a ese píxel individual. Normalmente estamos hablando de muchos píxeles porque las cámaras son 1000 píxeles, 1000 por 1000 píxeles, o sea, estamos hablando de 1 millón de píxeles más o menos, así que la resolución es muy buena. Bien, estas técnicas básicas, les quiero también compartir trabajos relevantes en los que se han utilizado, porque parecería que son técnicas básicas que se usaron en los años, no sé, 50, 60, pero no. Hoy día estas son las técnicas que se usan en física experimental, con algunas variantes, con mejoras por un lado, mejoras por otro, un poco más automatizadas, pero la técnica como tal es la misma. Por ejemplo, este es un artículo del 2009 en el que se demostró la superfluidez de unas partículas que se llaman polaritones. Se usó exactamente esta técnica. Como pueden ver, esto es una imagen de la muestra, una imagen del sistema reconstruida exactamente como les mostré al inicio, y después a través de bombear mucha luz dentro del sistema se logra demostrar
que el sistema alcanza un estado de superfluidez. Por ahora, digamos, no nos interesa mucho qué es la superfluidez, pero mi punto es, resultados muy importantes y relevantes dentro de la física se han alcanzado usando las técnicas que acabamos de estudiar. Y miren acá también que es, esto es Kx y esto es Ky, que son el momentum de la luz. O sea que los autores no solamente miden espacialmente de dónde viene la luz, sino que también miran el ángulo, que está completamente relacionada con el momentum de la luz. Así que usando esas técnicas, cuando estamos en un plano, reconstruimos esto, después cambian el plano que están mirando y reconstruyen esto, simplemente poniendo o quitando una lente. Así que son técnicas relevantes. Este es un artículo del cual soy coautor en el año 2022 y utilizamos precisamente la misma técnica. ¿Para qué? Para reconstruir la energía a la que los fotones están siendo emitidos. ¿Cómo? Usando el espectrógrafo en la manera que les comenté hace un minuto. Y el vector de onda, que es al final el momentum de la luz. Simplemente me está diciendo en qué ángulo se está emitiendo la luz en mi sistema. Y también reconstruimos la imagen espacial. O sea, en un solo artículo estamos usando las dos imágenes, los dos tipos de imágenes para obtener toda la información. Y estamos hablando de un Nature, o sea, es algo vigente que aún hoy se utiliza. Así que son técnicas muy importantes y que cualquier persona que quiera hacer física experimental en óptica debe saber. Y aquí tenemos otros ejemplos también. Artículos del 2023. Tenemos una imagen del sistema y luego una reconstrucción de su energía y acá de su momentum en una dirección, o sea, del ángulo en el que se emitió la luz. Momentum y ángulo en este caso son la misma cosa. Otro artículo del 2019, usando las mismas técnicas, y así podemos continuar mirando otros ejemplos. Otro artículo del 2021, también acá tenemos ángulo, como pueden ver, en grados, y aquí tenemos la longitud de onda de la luz, que como les comenté, tiene una relación 1 a 1 con la energía, o sea, saber la longitud de onda o saber la energía es la misma cosa. Y también hacen una imagen de el ángulo al que la luz se está absorbiendo. Bien, vamos entonces a cambiar, ya hicimos las cosas básicas de imagen, ¿qué más podemos hacer? Podemos ahora interaccionar con nuestro sistema, con la luz, en diferentes maneras. Vamos a mirar la primera forma en que la podemos hacer, que es el concepto de fotoluminiscencia. ¿En qué consiste? ¿Qué necesitamos para la fotoluminiscencia? Nuestra herramienta básica es un láser. Un láser es un equipo que produce luz extremadamente pura y de manera muy controlada. Es decir, yo sé exactamente la longitud de onda de mi luz, sé exactamente en qué dirección se está emitiendo y eso me permite inyectar energía, altas cantidades de energía dentro de mi sistema. Esta es una de las empresas más importantes que fabrican láseres, se llama Coherent, y aquí nos explican cómo funciona. Tenemos un sistema de un átomos o un cristal. Lo importante es que sea un sistema que yo pueda inyectarle algún tipo de energía, inyectarle energía de una manera y luego hacer una transición a un nivel energético mucho más alto y después generar un proceso que se llama emisión estimulada, en el que después de que todos mis átomos dentro de mi material o dentro de mi gas están excitados, algunos de ellos empiezan a emitir un fotón y luego esa emisión de fotón empieza a estimular la emisión de otros fotones, como podemos ver acá. ¿Qué pasa? Todos mis fotones son idénticos, porque precisamente esa es la magia, digamos, del proceso de emisión estimulada. Y eso me permite entonces a la salida tener muchísima luz del mismo color y toda que llamamos con una propiedad que llamamos coherente. ¿Para qué usamos los láseres? Para excitar nuestros materiales, para inducir nuevos estados físicos dentro del material y luego poder, de alguna manera, medir lo que está pasando allí dentro.
Un experimento típico es la fotoluminiscencia, en el que hay un material, el que sea, ese material típicamente es un semiconductor, al menos en el área mía. Ese semiconductor entonces implica que tiene unas bandas y ahí tiene una banda que le llamamos la banda de valencia y una banda que le llamamos la banda de conducción. Nuestros electrones, entonces los electrones del material están todos en la banda de valencia en este caso, pero ¿qué pasa? Cuando absorbemos un fotón de una energía muy alta, es decir, bombeamos el sistema con una energía alta y algunos de los electrones que antes estaban la banda de valencia ahora hacen la transición a la banda de conducción. ¿Qué es esto? Esto no es nada más que el efecto fotoeléctrico. Absorción de luz, excita, arranca electrones del material y los lleva a un estado mucho más energético. Después, pero esos electrones eventualmente van a decaer en energía, entonces van a decaer energéticamente a un estado mucho más, a un estado mucho más cercano a la banda original, y esto se hace en forma no radiativa, es decir, el electrón no emite ninguna luz en esta transición. Pero luego, una vez se establece acá, se puede recombinar con este espacio que dejó originalmente nuestro electrón, que yo excité con un fotón, y entonces en ese proceso me va a emitir un fotón. Pero ese fotón va a ser de una energía menor a la energía original. ¿Por qué? Porque originalmente yo había llevado a mi electrón aquí arriba, y para llevarlo allá arriba necesité un fotón mucho más energético. Ahora el electrón decayó, esa energía, digamos que la pierdo en otros mecanismos, calor, lo que sea, y luego ese electrón va a decaer emitiendo un fotón de menor energía. A este proceso o a esta técnica le llamamos fotoluminiscencia. ¿Qué es lo que yo mido? Ese fotón que fue emitido en la recombinación. ¿Qué conceptos tenemos que revisar para entender mejor la fotoluminiscencia? La regla de oro de Fermi es vital porque eso es lo que nos explica cómo ocurre la emisión espontánea dentro de un material, que es lo que hace que los materiales emitan luz, básicamente. Al que le interese, lo puede mirar. Momento de dipolo, que me dice cuál es la probabilidad de que mi material absorba luz y luego vuelva a emitir luz. No todos los materiales lo hacen, solo algunos materiales especiales tienen esa propiedad y depende de una cantidad física que se llama el momento de dipolo. Y también las fluctuaciones electromagnéticas del vacío, que es las que permiten que este electrón que está en un estado de alta energía eventualmente pueda decaer emitiendo un fotón. Son las fluctuaciones electromagnéticas del vacío las que permiten que esta recombinación se lleve a cabo. A quienes les interesa pueden mirar entonces esos tres conceptos. ¿Cómo lo hacemos experimentalmente? Ya les dije el concepto. Ahora, en el laboratorio, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Tenemos un láser, que ya les expliqué cómo funciona, lo dirigimos a una muestra, a la muestra de la cual nos interesa obtener información, y lo focalizamos. ¿Por qué lo queremos focalizar? Porque típicamente necesitamos tener grandes cantidades de luz en espacios muy reducidos, porque solamente así podemos acceder a la física que nos interesa. Luego, entonces, esa muestra va a emitir la luz a a menores energías de las que los excitamos. Esa luz entonces se va a emitir en la dirección vertical y se va básicamente a ir por el mismo camino por el que nosotros enviamos el láser, se va ahora a devolver lo que se refleja del láser más la señal que nos interesa, que la señal fue la emitida por mi muestra, pero el láser todavía es mucho más potente. Entonces, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner algo que se llama un divisor de haz, tomo parte de esta señal y filtro mi láser. Entonces remuevo el láser de mi detección. ¿Para qué? Para que solamente la luz que se emitió de mi muestra pueda alcanzar mi cámara. Y ya, una vez ya esta luz está sin ningún tipo de ruido, que es esta luz verde, lo filtré, ahora solo queda la luz que me interesa. Ahí ya entonces aplico todas las técnicas que mencionamos. Lo puedo pasar entonces a través de un espectrógrafo y saber de qué color es la luz. O puedo hacer una imagen de la muestra
basada solamente en la luz emitida en este color. O puedo saber en qué ángulo se emitió. Una vez ya la filtré, ya puedo hacer todo esto. ¿Cómo lo hago? Precisamente en la manera en que lo dijimos. Un espectrógrafo, un espectrómetro, focalizamos la luz adentro, luego la colimo, luego la separo dependiendo del color en diferentes ángulos y luego hago una reconstrucción otra vez de esa imagen en mi cámara CCD. Al final voy a obtener un espectro y esto es típicamente como se ve un espectro. Es una serie de picos en las que yo tengo una intensidad, un número de conteos, digamos, como función de la longitud de onda de mi luz. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer otra técnica que se llama la reflectividad. La reflectividad, entonces ya no quiero mirar la luz que se emite de mi muestra, sino quiero mirar la luz que mi muestra absorbió. Depende de cuáles son las condiciones de mi experimento, me puede interesar más una técnica o la otra. Ahí ya es dependiendo de cuál es su área de investigación, pues me sirve una técnica, me sirve otra, la preferencia es bastante, cambia mucho dependiendo de los experimentos. Y típicamente se usan las dos por diferentes motivos. Entonces, ¿cómo funciona esta técnica? El mismo material que antes tenía con mis electrones en este estado, ahora voy a enviarle luz blanca. En lugar de mandarle luz de alta energía, voy a enviarle luz blanca que tiene todas las longitudes de onda. Se la voy entonces a enviar al sistema. ¿Qué va a pasar? El electrón se va a excitar a un nivel mayor, pero ahora va solamente a absorber la luz que corresponde exactamente con esta energía. Entonces la luz tiene muchas energías, pero por cuestión de la mecánica cuántica, solamente voy a absorber una única energía, la energía a la que mi sistema está cuantizado. Entonces, absorbiendo esa energía, mi electrón se va a ir a un estado de más energía, pero ahora ya no me interesa qué pasa después de que se recombina. Ahora, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa saber que este electrón absorbió esta energía y cuando mi luz blanca se refleje, resulta que ya voy a entender que yo mandé una luz de unos colores, pero ahora estoy recibiendo una luz con otros colores. ¿Qué pasó? Modifiqué los colores de mi luz y así entonces yo sé que esta luz que está faltando aquí fue absorbida por el sistema y automáticamente sé que mi sistema entonces tiene una transición energética exactamente a esta energía. Por eso es una técnica tan poderosa la reflectividad. Y acá, de nuevo, otros trabajos de revistas importantes en los que la técnica de la reflectividad se usa para estudiar sistemas físicos de materia condensada. Por ejemplo, en 2023 enviamos luz blanca y como podemos ver, boom, absorbió, 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 absorbió. Y así entonces tenemos muchas energías que son absorbidas. ¿Qué es esto? La energía de los fotones con los que bombeo mi sistema. Y dependiendo de cómo es mi espectro de absorción, yo sé cuáles son las transiciones que tienen lugar en el sistema. Acá también otro Nature de 2019, este es el contraste de reflectividad, es decir, estoy teniendo en cuenta cuál es el espectro que inicialmente tenía y cuál es el espectro que tuve después de que hubo interacción con mi sistema. Así que la técnica de reflectividad. ¿Qué conceptos podemos revisar en esta parte? ¿Qué es una fuerza de oscilador? La fuerza de oscilador es la que me permite saber cuán cuán alta es la probabilidad de que un fotón sea absorbido por un electrón para que el electrón sea promovido a un nivel energético más alto. Eso es la fuerza de oscilador. ¿Y qué es un oscilador de Lorentz? Que un oscilador de Lorentz es el modelo típico que se usa para representar este tipo de excitaciones dentro de los materiales semiconductores. Oscilador de Lorentz y fuerza de oscilador, conceptos importantes. Bien, vamos entonces a mirar otra técnica. Se llama fotoluminiscencia, pero en este caso le ponen esta palabra adicional. ¿Cómo sería la traducción en español? Excitación por fotoluminiscencia, de pronto, fotoluminescence excitation.
Y es una variación de la técnica de fotoluminiscencia, o mejor, es una combinación de las dos técnicas que acabamos de ver. Es una combinación de la fotoluminiscencia y de la reflectividad. Vamos a ver por qué. Este es entonces un diagrama de cómo típicamente son los niveles energéticos en una muestra semiconductora. Entonces, cualquier material semiconductor va a tener un gap, y ahora algunos de esos materiales tienen una brecha energética que puede ser usada o que puede ser o con la cual se puede interactuar en manera óptica. Así que una vez, cuando tenemos este tipo de materiales, hablamos de que cuando logramos promover un electrón a un nivel energético más alto, estamos creando una partícula que se llama un exciton. Por ahora, ¿qué nos interesa? Que yo puedo tener diferentes niveles energéticos dentro del mismo material. Entonces, ¿yo cómo hago para poder observar esos niveles energéticos? Pues hay un problema, que si yo hago fotoluminiscencia, voy a promover el electrón de esta banda a esta banda, y el 99.999% de las veces el electrón va a decaer no radiativamente en el nivel de energía más bajo. ¿Por qué? Porque a la naturaleza le gusta siempre estar en la energía más baja posible. Entonces, nunca voy a poder ver cuando mi electrón está aquí y ver esta luz que emite de acá, o esta luz que se emite de acá, o esta luz, porque hacer directamente la transición de este nivel al estado base no es, la probabilidad de esa transición es muy baja. ¿Cómo podemos manejar ese tipo de situaciones? Lo que hacemos es, empezamos a moverla, a cambiar la energía de nuestro láser. Entonces, empiezo a hacer un swapping, un barrido en energía de mi láser, y en algún momento voy a darle a la energía correcta para que mi electrón para que mi electrón sea promovido a este nivel energético. ¿Ok? Entonces lo que hacemos es miramos siempre esta transición, pero lo que estamos haciendo es excito de aquí hasta acá, o excito de aquí hasta acá, o de aquí hasta acá, y luego mi electrón decae y emite luz. Eso me permite hacer una excitación resonante de mi material sin necesidad de hacer medidas de reflectividad. ¿Por qué? Porque la eficiencia de esta transición podría ser muy baja, y entonces yo mando luz blanca y el cambio en el espectro de mi luz blanca es tan pequeño que no voy a notar absolutamente nada. Así que, ¿cómo es que funciona una medida de excitación fotoluminiscencia? Tengo un láser que tiene energía variable, tengo los dos niveles energéticos que me interesan, dos o más, y entonces empiezo a cambiar la energía, pero la energía es más alta que este nivel, pero más baja que este nivel. O sea que cuando yo pongo esta energía no va a pasar nada porque no hay ningún nivel energético disponible. Cambio la energía, ningún nivel energético disponible, entonces simplemente mis fotones van a ser reflejados. Pero cuando ya golpeo la resonancia, cuando logro entrar a resonancia con este nivel energético, ahí sí voy a absorber mucha luz. Y luego puedo cambiar y así. Entonces sigo barriendo la energía de mi láser. Pero ¿qué es lo que yo mido? Yo mido solamente la emisión que está haciendo, los fotones que está siendo originados en esta recombinación. Y de nuevo, aquí hay algunos ejemplos de artículos científicos recientes muy importantes que usan esta técnica. Entonces, excitan a las energías altas, pero solamente miran esta energía, y vemos que cuando yo estoy en resonancia con este nivel, esta transición está emitiendo más luz. ¿Por qué? Porque absorbí más fotones, básicamente. Absorbí más fotones, emití más luz. Absorbí más fotones, emití más luz, y así. Entonces aquí otra vez ya estoy fuera de resonancia, y otra vez golpeo una resonancia, y entonces tengo más emisión en este nivel, y así. Y aquí otros ejemplos de lo mismo. Y esto puede hacerse en rangos energéticos muy grandes, y puede mostrarme estados muy excitados de un material. Por ejemplo, esto hacerlo en fotoluminiscencia o en reflectividad sería imposible. Por eso esta técnica es tan importante, porque entonces me permite tener acceso a estados energéticos
que típicamente sería imposible hacerlos usando las otras dos técnicas. Así que es un buen complemento y entre esas tres técnicas se puede entonces lograr acceder a este tipo de estados. Bien, ahora hablemos un poco de la espectroscopía ultra rápida. Hay una técnica muy usada que en inglés se llama pump probe, en español sería técnica de bombeo y medida, porque como su nombre lo indica, yo voy a alterar mi sistema haciéndole un bombeo de luz, y luego voy a mirar qué pasa en mi sistema después de que yo lo alteré. Entonces hago una perturbación en el sistema y luego mido cómo evoluciona el sistema. Eso se llama pump probe spectroscopy. Espectroscopía quiere decir estoy mirando el color de la luz que se emite. Espectroscopía siempre se refiere a medir la longitud de onda. ¿Cómo lo podemos, usar en nuestro beneficio? Este tipo de medidas nos permite tener, por ejemplo, la reflectividad, pero ya no solamente tengo una resolución en energía y ya no solamente tengo una resolución espacial y en ángulo, sino que estoy incluyendo ahora una posibilidad adicional. Pueda también tener una resolución temporal. Vamos a ver cómo. ¿En qué casos es bueno usarlo? Cuando tenemos perturbaciones muy rápidas en el sistema y esas perturbaciones evolucionan. Hagan de cuenta, tenemos un tanque de agua, yo envío una piedra en ese tanque de agua y miro cómo son las ondas. Esas ondas duran un tiempo determinado y yo quiero poder mirar qué es lo que está pasando en cada momento de esa perturbación. O sea, quiero hacer un video de cómo mi sistema está evolucionando. Este tipo de técnicas es muy útil en estos casos. ¿Cómo lo logramos? Vamos a usar pulsos ultra rápidos de láseres. ¿Cómo se generan esos pulsos? Es una cosa que a quien le interesa pues puede irlo a mirar, pero básicamente la tecnología actual nos permite tener un pulso ultra rápido, es decir, un pico de luz que es muy rápido, que dura solamente 60 femtosegundos. 60 femtosegundos es más o menos, coja un segundo y divídalo entre 10 a la 13, más o menos. O sea, ni siquiera sé si hay nombre para eso, pero es un segundo dividido entre 10 a la 13. Eso es más o menos la duración de nuestro láser. O sea, es extremadamente rápido. Por supuesto, esto no podemos verlo con nuestros propios ojos. Nosotros, si tenemos un láser ultra rápido, nosotros vemos simplemente un haz de luz, pero cuando ya miramos electrónicamente, ahí puedo ver cómo están siendo emitidos los pulsos. Creo entonces un pulso ultra rápido y luego también tengo otro pulso de luz, pero este pulso va a tener otros colores. Este va a tener, por ejemplo, un color determinado y esto va a ser luz blanca, digamos. ¿Y qué hago? Creo un retraso entre este pulso y este otro pulso. Así que yo puedo manipular mi sistema para que este pulso llegue antes. Simplemente, ¿qué hago? Acorto esta distancia y entonces este pulso va a ir más rápido y va a llegar a la muestra antes. O puedo alargar mucho esta distancia y entonces ahora este pulso va a tener que viajar una distancia muy larga antes de poder llegar a la muestra y eso va a implicar que este otro pulso va a llegar antes. Así entonces puedo, cambiando físicamente la posición de estos dos espejos, estoy obteniendo una resolución temporal, porque yo puedo hacer que este pulso llegue antes y este es el pulso que va a medir el estado de mi sistema. Entonces, mido cómo está mi sistema cuando no hay un pulso. Y luego empiezo a cambiar, a jugar con este delay, con esta línea de retardo, y así logro saber qué pasa cuando llegan al tiempo, qué pasa cuando este llega antes, y puedo reconstruir toda la dinámica de mi sistema. Desde cuando los dos están muy lejos, luego se van cruzando, y luego uno llega después del otro. 100 femtosegundos es, como les digo, 10 a la menos 13 segundos. O sea, tenemos precisiones extremadamente altas. Podemos medir, con este tipo de técnicas, podemos medir dinámicas de nuestro sistema, podemos obtener resoluciones temporales del orden de unos 10 femtosegundos. O sea, tomen un segundo, divídanlo entre 10 a la 14. O sea, un segundo dividido entre un 1 y 14 ceros. Esa es la resolución que logramos alcanzar con este tipo de técnicas.
O sea, vale la pena usarlas. Y una vez entonces los dos pulsos llegan a nuestra muestra, pues ahí ya los enviamos a la detección, que ya dependiendo de lo que nos interese, puede ser o una reflectividad, como lo vimos anteriormente, o una photoluminescence excitation. Ya la técnica de detección pues va a cambiar dependiendo de las necesidades. ¿Qué podemos revisar? Como les dije, el concepto del láser pulsado, cómo es la tecnología que necesito para que no solamente él tenga el láser, que ya lo vimos cómo funciona, sino que además necesito que esa luz se genere instantáneamente y me envíe un pulso de muy alta energía y luego se quede completamente sin energía por la siguiente unidad de tiempo. Típicamente es unos 10 nanosegundos. Entonces mando un pulso de 100 femtosegundos más o menos. Después no pasa nada durante 12 nanosegundos, o sea, la 100 milésima parte de un segundo, que no pasa nada. Y luego llega otro pulso instantáneo y así. Revisar entonces láseres pulsados. ¿En qué tipo de experimentos usamos esto? De nuevo, quiero un poco motivar la clase con resultados recientes para mostrar que no estamos hablando de cosas que ya no se usan, esto es algo que se usa hoy en día. Un paper del 2021, un paper del 2024, este es un paper del que soy coautor en el año que salió precisamente publicado este año. Y acá, como pueden ver, tenemos un haz de bombeo y un haz de medida. Y lo que hacemos es cambiamos el retraso respectivo entre los dos pulsos. ¿Qué obtenemos? Una resolución temporal que, como pueden ver, es gigante. Podemos mirar casi que unidades de femtosegundo. Así que yo veo cómo mi sistema está cambiando sus propiedades y el tiempo total de esto son 400 femtosegundos. Y dentro de esos 400 femtosegundos tengo muchos puntos, o sea que la resolución temporal, estamos hablando más o menos de unos 10 femtosegundos. O sea que son las técnicas que permiten la mayor resolución temporal posible. Bien, ahora ya que estamos hablando de resolución temporal, ¿qué otras técnicas existen que nos permitan obtener una resolución temporal en nuestro sistema? Esta se llama espectroscopía de tiempo correlacionado, Time Correlated Spectroscopy. El nombre es más complicado de lo que en realidad es la técnica, así que espero que una vez la explique ya no sea tan oscuro. ¿Qué tipo de aparatos físicos, qué máquinas necesitamos para poder usar estas técnicas? Necesitamos aparatos capaces de medir la luz con mucha sensibilidad y con tiempos de respuesta muy rápidos. ¿Por qué? Porque si mi tiempo de respuesta es lento, pues ahí ya perdí toda mi resolución temporal. Yo necesito algo que apenas llegue la luz, me mande un pulso y ya. ¿Cuál es la idea principal de cómo se detecta la luz? Nosotros lo que hacemos es convertir fotones en corriente. ¿Cómo podemos hacer esto? A través, de nuevo, del efecto fotoeléctrico. Va a llegar la luz, va a promover un electrón a un estado de energía más alto y eso me va a generar una corriente y las corrientes, por el estado de la tecnología que tenemos, son relativamente fáciles de detectar. Entonces, si yo logro convertir luz en corriente, ya, hice el negocio porque ahora puedo detectarlo sin problema. Pero ahora entonces tenemos otras restricciones. Necesito que esa detección sea muy rápida. Típicamente este tipo de instrumentos tienen velocidades o tiempos de respuesta de más o menos unos 100 picosegundos de ese orden, o sea, 10 a la menos 10 segundos. Ya no estamos hablando de pump prof en el que pueda tener decenas de femtosegundos, sino que ahora tenemos un poco menos resolución, pero nos permite hacer otras cosas que la otra técnica no nos lo permite. Así que todas las técnicas se usan en diferentes contextos. ¿Y qué es el otro requerimiento? Que lo pueda hacer con mucha sensitividad, que básicamente, incluso si yo quiero, si la luz de ese material está siendo emitida fotón por fotón, yo necesito que mi sistema sea lo suficientemente sensible como para que yo lo pueda detectar. Y eso precisamente es lo que es un fotodiodo de avalancha. ¿Por qué se llama así?
porque, bueno, un diodo, porque precisamente podemos ver que tiene exactamente la estructura de un diodo, una juntura PN, eso es lo que es un diodo, pero adicionalmente le ponemos un material en medio que me va a generar un efecto que se llama el efecto de avalancha. ¿En qué consiste? Como solamente mi material está absorbiendo un fotón solamente me puede excitar un electrón. Y así es. Llega el fotón, excita un electrón. Ahora, ¿yo qué hago? Acelero ese electrón a velocidades muy, muy altas, aplicando voltajes gigantes, voltajes muy altos en el sistema, acelero ese electrón y ese electrón va a empezar a chocar con este material P y me va a crear una corriente o una avalancha de electrones. Este electrón excita estos dos electrones y luego estos dos electrones excitan otros más electrones y así se crea entonces un efecto de avalancha en el que un electrón resultó en muchos electrones excitados. ¿Por qué necesito hacer eso? Porque nosotros no podemos detectar un electrón individual, pero sí podemos detectar millones de electrones. Así que yo lo que hago es convierto un electrón en millones de electrones y millones de electrones me generan una corriente que ya la puedo medir. Así que se divide entonces el proceso en llega mi luz, la luz es absorbida, genera el electrón libre en mi sistema. Después hay un proceso que se llama la multiplicación, que es este electrón lo multiplico por muchos electrones y así entonces genero una corriente crítica. Y así, y luego entonces ya mido esta corriente y yo supe que si me dio una corriente quiere decir que me llegó un fotón. Esta es la imagen o esta es la referencia de donde se tomó la imagen, para el que le interese, ahí explican bastante bien, bastante manera detallada, cómo funcionan los fotodiodos de avalancha. ¿Cómo se ven? En realidad se ven así. Esto más o menos me cabe, es un poco de este porte, un par de unas 20 centímetros de largo por más o menos unos 10 de ancho, son aparatos relativamente pequeños y tienen entonces un conector de cable coaxial, que ese conector de cable coaxial es el que me va a transmitir la señal. Entonces, este es el sensor, el fotón llega por aquí, me genera mi corriente y esa corriente la voy a sacar a través de este cable coaxial. Y cada vez que yo detecte un pico de corriente, sé que aquí llegó un fotón. O sea que ese es uno de los detectores más sensibles que existen. Sin embargo, afortunadamente la tecnología ha seguido evolucionando y tenemos otro tipo de detectores de fotones individuales, mucho más complicados, mucho más costosos, pero que también traen muchas otras ventajas. Pero la idea es la misma, convertir fotones en una señal eléctrica. Entonces, hay un nuevo tipo de detectores que se llaman detectores de nanocables o detectores de fotones individuales basados en nanocables superconductores. Voy a decirlo en inglés, Superconducting Nanowire Single Photon Detector. Es la tecnología más avanzada que existe en cuanto a la detección de fotones individuales. Pero la idea por debajo es la misma, convertir fotones en una señal eléctrica. ¿Cómo lo hacen? Tenemos un material superconductor. Si le interesa saber más de los superconductores, puede un poco estudiar por su cuenta. Pero básicamente, esos materiales superconductores tienen corrientes muy altas con voltajes muy pequeños. Entonces, yo puedo aplicar una corriente muy alta en mi sistema y esa corriente, entonces, se mantiene alta siempre. Pero un material superconductor, yo lo puedo hacer puedo hacerlo salir o lo puedo hacer convertir a un conductor normal. Entonces, un material que antes estaba superconduciendo, ¿qué va a pasar? Absorbió un fotón y ese fotón hizo que el material deje de ser superconductor. Y así entonces es como yo detecto, porque ¿qué pasa? Estaba midiendo una corriente y de pronto, ¡bum!, dejé de medir una corriente. ¿Qué pasó? Automáticamente sé que un fotón llegó a mi sistema y así lo puedo detectar. ¿Cuáles son las desventajas? Requieren temperaturas muy bajas, requieren temperaturas de más o menos, acá me falta un pequeño detalle, símbolo negativo, menos 270 grados centígrados, que es muy cercano al cero absoluto. Menos 270 grados centígrados es más o menos 3 o 4 Kelvin, que son las temperaturas a las cuales estos detectores funcionan. En cambio, los fotodiodos de avalancha sí funcionan a temperatura ambiente.
Por eso son mucho más caros, mucho más complicados, requieren mayor mantenimiento porque toca tenerlos fríos todo el tiempo, pero me producen resultados mucho más limpios. Y esta es una imagen, esta es una foto de cómo se ve ya físicamente este tipo de detector. Acá lo que estamos viendo en realidad simplemente es el crióstato. El crióstato es la máquina que enfría el sistema, pero todas estas entradas son fibras ópticas. Tengo muchos detectores en este tubo vertical y la temperatura aquí es de menos 270 grados centígrados. Conecto las fibras ópticas y ya a través de la fibra óptica los fotones son llevados al detector y por este lado tengo conectores electrónicos que me permiten sacar la señal. Entonces entran fotones, salen electrones, en una manera fácil de entenderlo. Y así ya entonces teniendo electrones, listo, ya es fácil detectarlo. Y esto nos permite entonces hacer medidas como esta que se llama medidas de fotones individuales correlacionadas en tiempo. Nos permite medir las dinámicas de un sistema, de cómo decae un sistema después de que yo lo excito. Ya vimos que podemos excitar un sistema de manera muy rápida con un láser pulsado. Lo que no hemos visto es qué pasa después de que yo excito mi sistema. Pues una de las cosas en los sistemas semiconductores que pueden pasar, no siempre pasa, pero en los sistemas que nos interesan, puede excitar muchos electrones. ¿Por qué? Porque mi pulso de luz contiene muchísimos fotones y cada fotón va a excitar algún electrón. Así que si yo estoy mandando millones y millones de fotones en un solo pulso, así solamente algunos de esos fotones sean absorbidos, pues voy igual a excitar muchos electrones. Digamos que la eficiencia sea un 10%, entonces mandé 10 millones de fotones y de esos 10 millones, 1 millón fueron absorbidos y promovieron a un electrón a un estado más alto y luego ese electrón va a durar en ese estado algún tiempo. Quiero mirar cuánto se demora en decaer, pero como tengo más o menos 1 millón de electrones en ese sistema, pues puedo mirar mirar con una resolución temporal y vi, decayó en este tiempo o decayó en este tiempo y así. ¿Cómo funciona? Envío mi pulso de láser, como yo sé, yo puedo medir específicamente en qué momento mi pulso de láser fue enviado. Y luego, a través del fotodiodo de avalancha o del detector superconductor, puedo mirar en qué momento el fotón fue detectado. ¿Y qué pongo? Un reloj entre estos dos eventos. Entonces, aquí recibí un pulso electrónico, ¡boom! Arrancó mi reloj. Después, recibí el fotón, ese fotón en mi APD me generó otro pulso electrónico que va a detener mi reloj. Así yo lo que hago es, supe cuánto tiempo pasó entre cuando yo envié el láser y recibí mi fotón. Y ahora esto lo hago muchísimas veces. Envío luz, recibo, envío, recibo, envío, recibo. Y así lo repito este experimento. ¿Cuántas veces? Millones y millones y millones de veces por segundo. ¿Por qué? Porque la repetición, la tasa de repetición de un láser, por ejemplo, supongamos de uno de los típicos láseres que usamos en el área, estamos hablando de láseres de 80 megahertz, que quieren decir que en un segundo me van a enviar 80 millones de pulsos. O sea que este experimento yo lo estoy repitiendo 80 millones de veces por segundo. Así que mando láser, mido la fotoluminiscencia y luego sé electrónicamente cuánto tiempo pasó entre estos dos. Después mandé otra vez el láser, pero puede ser que ahora no detecté ningún fotón. Perfecto, no hay problema. Después llegó el siguiente pulso de láser y ahora sí detecté, pero en un tiempo diferente. Y ahora yo colecto todos esos datos, colecto toda esa estadística. No lo hago yo, eso es una cosa ya automatizada. Así que yo lo que voy a tener es una tabla que me dice la intensidad o el número de conteos que yo tuve como función del tiempo. Y así automáticamente reconstruí la evolución temporal de mi sistema. Esto es tomado de uno de las empresas que fabrica las tarjetas electrónicas que son capaces de medir este tipo de correlaciones temporales. Se llama una coincidence card, porque mide coincidencias. ¿Por qué? Mide cuándo llegó mi láser y cuándo llegó el otro fotón. Así que este me permite tener una resolución temporal en mi sistema. Y esto es como típicamente se configura. Tenemos un láser, un láser pulsado. Este diodo es un sistema electrónico, que me da
que le envía una señal al láser para que el láser envíe un pulso y al mismo tiempo le envía una señal eléctrica a mi detector de coincidencias. Entonces es como si yo digo, mando este pulso y digo, oiga, voy a mandar un pulso láser, ¿listo? Entonces active su reloj. Después mando ese pulso, envío mi pulso láser. Cuando mi muestra es excitada por ese láser, se va a recombinar y eventualmente voy a recibir un fotón acá en este detector que me va a enviar otro pulso electrónico. Entonces, ¿yo qué tengo? Un pulso electrónico que me envió mi reloj acá, el diodo que controla el láser, y eso lo hizo fue iniciar el reloj, y otro pulso electrónico que me lo envía el detector y que me dice, listo, recibí un fotón, así que cuéntelo. Reconstruyendo eso, obtenemos toda la dinámica, porque lo estamos repitiendo muchas veces. Como les mencioné, entonces, típicamente, ¿qué detectores se usan para este tipo de experimentos? Fotodiodos de avalancha son los más económicos. Económicos estamos hablando de algunas unidades a decenas de miles de dólares. O sistemas superconductores de detección de fotones. Estos ya son muchísimo más caros. Estamos hablando de 100.000, 200.000 dólares. ¿Qué tenemos al final cuando ya recopilamos todos los datos? Algo así. Esto es una imagen típica de una reconstrucción temporal en este tipo de sistemas. Tengo tiempo y mi tiempo va a estar calibrado dependiendo de este reloj. En este caso está en nanosegundos. Acá son 5 nanosegundos, 10 nanosegundos. O sea, esto es un nanosegundo. Recordemos que es la millonésima parte la 1.000.000.000ª parte de un segundo. O sea, que tomo un segundo, lo divido en 1.000 millones y eso es un nanosegundo. Y esa es la precisión temporal que este sistema me está dando. Simplemente llegó mi láser, que es este pulso azul. Es muy rápido, como pueden ver. Entonces, boom, llegó el láser y el láser automáticamente decae porque es un pulso ultra corto. Pero una vez mis electrones están excitados, se toman su tiempo en decaer. Y lo que vamos a obtener al final es una curva de decaimiento. Entonces el láser llegó y se fue, pero los electrones se mantuvieron excitados y poco a poco van decayendo, 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 hasta que después de, por ejemplo, 25 nanosegundos, el sistema finalmente se evacúa completamente. Todos los electrones ya pierden su energía. Bien. Finalmente vamos a mirar algunos conceptos también usados en los laboratorios, por ejemplo, la criogenia. ¿Cuál es el equipo fundamental para la criogenia? Un crióstato. Es decir, nosotros necesitamos que nuestras muestras y que todos nuestros experimentos se lleven a cabo en temperaturas muy bajas. ¿Cuán bajas? Cercanas al cero absoluto. ¿Por qué? Porque típicamente los efectos físicos que estudiamos son muy sensibles a cantidades mínimas de calor. Es decir, una cantidad muy pequeña de calor puede completamente arruinar el experimento. Entonces, para evitar que nuestro sistema reciba calor, pues tenemos que enfriarlo a temperaturas muy, muy bajas. En nuestro laboratorio aquí en Baltimore, en pocos meses, estaremos recibiendo un crióstato que se llama un crióstato de dilución, y lo que hace es que nos permite alcanzar temperaturas muy, muy, muy cercanas al cero absoluto. ¿Cuán cercanas? 0.01 grados centígrados por encima del cero absoluto. O sea, casi que el cero absoluto. Eso quiere decir menos 273.14 grados centígrados. Y recordemos que el límite del cero absoluto es menos 273.15. O sea, es físicamente imposible reducir la temperatura de un sistema por debajo de menos 273.15. Ese es el límite fundamental impuesto por la naturaleza. Así que no podemos, ni siquiera tiene sentido pensar en seguir enfriando, porque una vez ya todo está absolutamente en reposo, pues no hay nada más que se pueda bajar la temperatura. Así se ve un crióstato por dentro. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de mirar algún video o alguna charla en el que hablan de los computadores cuánticos y siempre muestran cosas parecidas a esta. ¿Por qué? Porque en realidad lo que muestran en esos videos no es el computador cuántico como tal, sino es el crióstato dentro del cual está el computador cuántico. Entonces todos los qubits
en realidad están aquí pegados en el plato más frío del crióstato y ahí es donde y ahí entonces esos qubits son es donde se lleva el procesamiento de información. Pero en realidad toda esta maquinaria gigante que hay acá, lo único que está haciendo es enfriar el sistema que me interesa. El sistema que me interesa con respecto a la máquina es diminuto, es acá algo que yo pongo en este plato y ya. Y por supuesto, una vez ya tengo cargada mi muestra, todo está como necesito, tengo que cerrar el crióstato. ¿Por qué? Porque necesito alto vacío adentro, porque si no yo no sería capaz de enfriarlo, porque si no tendría conductividad térmica a través del aire que está aquí dentro. Así que tengo que vaciar el sistema completamente a través de una bomba de vacío, sellarlo para que no entre para que nada de aire pueda entrar dentro del sistema y ahí sí ya lo puedo enfriar. Así que lo que uno ve por fuera en realidad es algo así, un soporte y colgando en ese soporte está el crióstato. Una de las compañías más famosas, pocas compañías hacen crióstatos de este tipo, una de ellas es Bluefors y está en Finlandia. Y esa es una foto de uno de los crióstatos. Ahora vamos a ver entonces cómo funciona básicamente un crióstato. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Es gracioso, pero funciona igualito que el refrigerador de nuestra casa. Solamente que con un pequeño refinamiento del que vamos a hablar. Entonces miremos, ok, entonces ¿cómo funciona el refrigerador de nuestra casa? El motor que ustedes escuchan cuando se prende la nevera es en realidad un compresor. Ese compresor está comprimiendo un gas, está empujando a un gas dentro de un pistón, que es este de acá. Cuando todo el gas ya fue inyectado, ese pistón se va a expandir. Y ahí se hace uso de un efecto físico que se llama el efecto Joule-Thomson, que es, si yo tengo un gas en un volumen y lo expando rápidamente, la temperatura de ese gas va a disminuir. O sea que si yo comprimo el gas acá y luego lo expando, ¡boom!, se enfrió el gas. Y ese gas que ya está frío, entonces lo empiezo a hacer circular a través de un circuito para que empiece a enfriar todo a su camino. Y luego eso lo repito muchas veces. Comprimo, expando, así que eso lo enfría y lo hago recorrer. Luego lo vuelvo a bajar. Y de nuevo, comprimo, expando, enfrío. Comprimo, expando, enfrío. Eso lo hacemos muy rápido. En un crióstato, el crióstato funciona con las mismas, con el mismo principio, pero con una diferencia, y es que ¿hasta cuándo podemos hacer este ciclo? Hasta que mi gas ya no sea más un gas. Es decir, cuando la temperatura es talmente baja que el gas ya no es más un gas, sino que se vuelve un líquido, hasta ahí yo puedo hacerlo. Así que, qué es lo natural que podemos hacer o cuál sería el gas natural que deberíamos usar acá? Pues la selección tiene que ser el gas cuya temperatura de licuefacción sea la más baja en absoluto en la naturaleza. Porque yo lo que necesito es poder seguir haciendo esto mucho, mucho tiempo sin que el gas del sistema se convierta en líquido. Y ese gas es el helio. El helio es el gas que conseguimos en la naturaleza que tiene la menor temperatura de licuefacción. Y esa temperatura es 4 grados Kelvin, o sea, más o menos 270 grados, menos 270 grados centígrados. Vamos a ver entonces el ciclo completo. Acá estuve explorando mis dotes de artista, claramente nulos, pero espero que el concepto sea claro. Lo que estamos haciendo acá es inyectamos gas, como pueden ver, vamos a ver entonces el proceso como un proceso térmico. Inyecto gas, cierro el pistón. Luego, ¿qué pasa? Sello el sistema, cierro esta válvula, o sea, ya ni entra ni sale gas. El gas ya queda aquí confinado. Y luego empujo este pistón hacia afuera. Esto entonces ahí es un trabajo mecánico que yo estoy haciendo. Así es como yo gasto la energía que consumo, empujando ese pistón hacia afuera. Y lo que va a pasar es que ese gas se enfría. O sea, el pistón se abre, el gas automáticamente se va a expandir y en ese proceso de expansión se va a enfriar. Y luego este gas ya lo envío al sistema y con eso y con eso enfrío. De nuevo, como les mencioné, podemos enfriar hasta que mi gas se convierta en líquido. ¿Y cuál es entonces el gas que nos conviene más? El helio, porque su temperatura de licuefacción son menos 270 grados centígrados. Así que con esto, pues, con esta revisión de muchas técnicas experimentales, diferente equipo,
más que mirar los detalles de cada uno, quería un poco darles un pasabocas de los tipos de técnicas que usamos en la física experimental moderna, de qué tipo de equipos existen en un laboratorio de física. Y bueno, ahora cualquier pregunta que tengan, pues estaré muy contento de discutir con ustedes. Así que muchas gracias.